Buenos días para todos, Dios les bendiga. Gracias por conectarse conmigo en esta mañana. Vamos a pedir al Señor que nos hable en su palabra, que nos enseñe a través de este maravilloso evangelio que ya vamos a culminar, el evangelio de Juan. Y Señor, hoy te pedimos en esta mañana que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor, que no sean mis palabras, sino que sea tu palabra, Señor, y que nos hables, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Señor, en este tiempo de reflexión acerca de tus enseñanzas, acerca de tu carácter, acerca de quién eres, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenos días para todos nuevamente. Dios les bendiga. Hoy viernes 26 de junio. Seguimos en casa. Y por voluntad del Señor seguiremos en casa por un buen tiempo. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de Juan. Vamos ya terminando este Evangelio. Estamos en el capítulo 20. Ayer vimos cómo el Señor resucitó. Si el Señor no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe si el Señor hubiera resucitado. Vamos a leer hoy el capítulo 20 desde el versículo 11 hasta el versículo 31. Vamos a ver las diferentes manifestaciones de la resurrección del Señor. Leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo leo la Nueva Traducción Viviente, pero usted puede tomar la Biblia que tenga en su casa. Puede que de pronto algunas palabras le cambien, pero el sentido es exactamente el mismo porque la palabra es una. Dice la palabra de Dios, versículo 11. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo conoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso, y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboní, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero voy a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el Gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida en su costado.
Versículo 26. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. No seas incrédulo, sino cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto, benditos los que creen sin ver. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Amén. Aunque hubo más manifestaciones de la resurrección que las vemos en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan se enfoca en tres. Una, con María Magdalena; otra, con los discípulos sin Tomás; y la otra de los discípulos con Tomás. Vamos a verlas. Dice que María se encontraba fuera de la tumba llorando. Recordemos la lectura de ayer que María fue la primera que llegó, ¿sí? Y fue la que avisó a Pedro y a Juan de que Jesús no estaba, de que la tumba estaba vacía. Pedro y Juan se fueron, seguramente ella volvió y, y viendo esto lloraba, estaba desconsolada porque no pensaba en su mente que el Señor estuviera vivo, sino pensaba más bien qué habían hecho con el cuerpo. E incluso no se percató que estos dos personajes que le hablaron eran ángeles y que le estaban diciendo: ¿por qué lloras? Ese por qué lloras es: mujer, porque estás llorando si tu Señor está vivo. ¿Qué tiene? Ya no está aquí. Pero María estaba nublada en su tristeza, nublada en su dolor, porque habían raptado tal vez el cuerpo del Señor, quién sabe qué lo habrían hecho, ¿cierto? Se paró para irse y vio a alguien que era Jesús, pero dice la palabra que ella no lo reconoció. ¿Por qué no lo reconoció? Posiblemente porque primero el cuerpo del Señor ya, como el cuerpo del Señor ya estaba glorificado, entonces la apariencia podía ser un poco distinta a la que ella conocía, ¿sí? Y lo otro, pues también como estaba nublada en su tristeza, no podía como distinguir al Señor en ese momento. Entonces Jesús se le acerca y le dice: ¿por qué lloras? Y dice que ella en su tristeza pensó que era el jardinero. En otras versiones dice el hortelano, pero es la misma cosa. Dice: pero Señor, si usted cogió el cuerpo, por favor, dígame dónde lo dejó, ¿sí? Y en ese momento Jesús le dice: María. No sé cómo lo pronunció el Señor, pero tuvo que haber sido algo en donde ella inmediatamente lo reconoció. Después de haber estado con su corazón nublado por la tristeza, llegó el Señor y disipó su duda al decir: María. Obviamente, primero por decir su nombre, porque pues si hubiera sido el jardinero no sabía quién era. Y segundo, hubo algo en ese instante que, uy, entonces claro, apenas María dijo: Señor, maestro. Y me imagino que como toda mujer emocional, pues llegó y fue a abrazarlo, ¿sí? Entonces el Señor dijo: no te aferres a mí, que yo no voy a estar acá más. Todavía no he subido al Padre. Físicamente voy a estar un tiempo, subir al Padre, pero sí diré a mis hermanos, ya no les dice siervos, sino les dicen mis hermanos. ¿Por qué? Porque la obra ya había sido hecha y ellos eran limpios. Él ya había dicho que eran limpios
pero con su obra en la cruz confirmaba que ya eran sus hermanos. Cristo nos llama a sus hermanos y nosotros creemos en su palabra y en su obra. ¿Mm? Jesús se apareció a María primero, a una mujer, tal vez alguien que no, que en cualquier contexto cultural de esa época, no habría sido tenida en cuenta, ¿sí? Y eso da cuenta de que el Señor tiene cuidado de todos, absolutamente todos los que creen en Él, desde el más pequeño hasta el más grande, se hace el más importante o se hace el más, digamos, bajo perfil, pongámosle ese nombre, ¿sí? Más discreto de todos. En este caso, María, siendo mujer, pues no tenía un papel tan preponderante. De hecho, en los evangelios solamente se narra que Jesús había expulsado 7 demonios de ella, pero no se dice más. La creencia de que María era la prostituta que Jesús había sanado no tiene un sustento formal, ¿sí? Solamente dice que se le expulsaron 7 demonios, nada más. Entonces, digamos que María era de las mujeres que acompañaba a Jesús, pero no hay una relevancia significativa tampoco del papel de María, como algunos otros escritores han querido ponerle a esta mujer. Pero sí es cierto que el Señor la tuvo en cuenta a ella, de primeras, dando cuenta de que Él tiene especial interés por aquellos que posiblemente no puedan ser tenidos en cuenta. Él puede haberse aparecido primero a sus discípulos, a sus cercanos, pero no, lo hizo con esta mujer, para que diera testimonio a sus hermanos. El Señor resucitado se muestra a nosotros para que seamos testimonios ante el mundo de que Él ha resucitado y vive. Amén. Luego que María les transmite el mensaje a los discípulos, les dice, he visto al Señor. Todo esto pasó el domingo que Él resucitó, todo este pedazo. Ese domingo estaban reunidos los 11 en casa, en un lugar, y decía que tenían miedo de los judíos y por eso están bien encerrados, me imagino con la tranca ya en la puerta, pues, ¿cierto? Eh, para que para que los judíos no vinieran a buscarlos, ¿sí? O si los venían a buscar y a forzar las puertas tuvieran tiempo para escapar. Tenían mucho miedo. Y el Señor Jesús se les aparece en medio, teniendo todas las puertas cerradas. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Ya con su cuerpo glorificado se pudo aparecer en cuerpo físico, traspasando las puertas. ¿Sí? Y lo primero que les dice es, la paz sea con ustedes. ¿Por qué les dice eso? Porque estaban llenos de miedo. En otro evangelio dice que pensaron que era un fantasma. Entonces por eso les dice que les mostró las heridas de sus manos, de sus pies, de su costado, para que se tranquilizaran. Y les dijo, la paz sea con ustedes. Aquí estoy yo otra vez. Yo les había dicho que iba a hacer esto y aquí estoy. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? Se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Cuando podemos ver al Cristo resucitado, cumpliendo toda la escritura, cumpliendo su palabra, habiendo vencido a la muerte, nuestro corazón se llena de gozo. El gozo del Señor llena nuestra vida porque sabemos que Cristo no se quedó en la tumba, sino que Cristo resucitó para mostrar que efectivamente había vencido a la muerte y que ahora iba al Padre. Y eso llena de alegría nuestro corazón porque sabemos que Jesús está allá con el Padre, está intercediendo por nosotros, está preparando un lugar
preparando este lugar para que todo aquel que en él cree llegue a ese lugar con él. ¿Mm? Y Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. La orden es, mi Padre me envió para mostrarles y revelarles la verdad, ahora ustedes con esa verdad revelada, vayan y se la muestran a otros, para que crean en mi nombre. Y simbólicamente Jesús dice, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Lo hizo a fin de que ellos pudieran entender que el Espíritu Santo iba a venir en el momento en que el Señor así lo dispuso. Eso se ve en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Pero todo lo que quería decir es, Cristo es, yo ya cumplí mi obra y ahora vendrá el Consolador que yo les prometí. Entonces recíbanlo, espérenlo, porque Él vendrá muy pronto. Y algo más, les dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados serán perdonados. Si ustedes no los perdonan, los pecados no serán perdonados. No son perdonados. No se refiere a lo que se ha malinterpretado en la iglesia tradicional, en la iglesia católica, que es que el sacerdote tiene autoridad para perdonar pecados y toman este versículo para ese fin. No, lo que quiere decir es que la iglesia tiene la potestad de mostrar la palabra y revelar la escritura para que a todo aquel que le sea revelada se le muestre su pecado. Y entonces, si la recibe, su pecado es perdonado. Si no la recibe, ya ha sido condenado. Si no recibe el Evangelio, ha sido condenado. Y la iglesia tiene la libertad de decirle, tú no lo recibes, te condenas. Y la iglesia tiene la obligación y la libertad delante de Dios de decir, este es el Evangelio. El Evangelio, el cual el hombre es un hombre pecador, un hombre depravado delante de Dios y que necesita con urgencia la salvación que solamente Cristo puede traer. Esa es la libertad que el Señor nos da y por eso dice que si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. ¿Sí? Quiere decir que al predicársele el Evangelio y la persona cree, se le dice tus pecados han sido perdonados, es porque se dice con la autoridad de la Escritura y con la autoridad del Señor. Y así mismo se le puede decir a una persona que no crea, le puede decir, si tú sigues en tus caminos, tus pecados te van a condenar. Esa es la autoridad que ha recibido la iglesia. Bueno, amor, ahorita me los muestras. Estoy terminando el video. ¿Listo? Entonces aquí Jesús confiere esa autoridad a la iglesia de exponer el Evangelio para que el pecado del mundo sea expuesto y todo aquel que crea en el Evangelio que se predica venga y reciba el perdón de sus pecados. Eso es a lo que se refiere ese versículo. Y es para la iglesia, no para un grupo de personas que se les ha dado autoridad. El único que puede perdonar pecados es Dios, a través de Jesucristo. ¿Listo? No una persona puede decir, ay, sí, tus pecados son perdonados. No. Solamente a través de Jesucristo nuestros pecados son perdonados. Y la iglesia tiene la potestad de proclamar su evangelio para que obre salvación en las vidas que lo crean. ¿Listo? Resulta que después de esa aparición, no sabemos por qué razón Tomás no estaba con los otros, con los compañeros. No sabemos si era que lo habían mandado a la tienda o que por miedo no quiso estar, si prefirió estar en su casa. No sabemos. Entonces le contaron después, vimos al Señor, estuvo con nosotros, pasó esto, esto y esto. Y el tipo dice, vea, yo no les creo, me da mucha pena, pero yo hasta que no vea el huequito ahí en la mano de los clavos y que pueda meter la mano en el costado ahí donde le metieron la lanza, ahí que yo pueda meterla así igual que la lanza, me da mucha pena, amiguitos, pero yo no les creo. Ustedes lo que vieron fue un fantasma.
dieron al coco y los asustó. Yo hasta que no le vea acá y meta el dedo, pues, y vea que sí es él y le toque, no le creo, lo siento. Pasaron 8 días, el otro domingo, ¿sí? Pasaron 8 días después de eso. Y ese día sí estaba Tomás ahí. Lo que les digo, ahí sí, digamos, no le dio miedo o quiso esperar o simplemente no lo habían mandado por algo a la tienda, lo que fuese. Y volvió a aparecer el Señor de la misma manera. La paz sea con ustedes. Pero inmediatamente se dirigió a Tomás. Y no para acusarlo y decirle usted por qué hizo esas cosas. Simplemente le dijo, pon tu dedo acá y mira mis manos, mete tu dedo en la herida de mi costado. No seas incrédulo, cree, soy yo. ¿Por qué no le creíste a tus hermanos, Tomás? Mi Señor, mi Dios. Wow, es cierto, aquí estás. Aquí estás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, benditos los que crean sin verme. No lo está acusando. Le dijo, chévere, creíste, pudiste ver, no seas incrédulo ya, arriba hermano, que aquí estoy. Pero le está diciendo, más bienaventurados van a ser, más felices, dichosos, todos aquellos que van a creer por las palabras que tú y tus hermanos van a transmitir. Porque ustedes, como les dije, hace 8 días, ustedes tienen que ir, así como me enviaron a mí, tienen que ir ustedes. Ahora yo los envío. Entonces todo lo que han visto, todo lo que yo les he dicho, ahora ustedes lo van a transmitir a otros. Y son bienaventurados ellos que sin verme acá en este momento, como lo están haciendo ustedes, van a creer. Bienaventurados son. ¡Wow! Somos bienaventurados si creemos en Cristo, porque lo estamos viendo con los ojos de la fe. No necesitamos una prueba palpable y tangible, sino lo estamos viendo con los ojos de la fe que pone el Espíritu del Señor en nuestros corazones, para que le creamos a Él. Finalmente el evangelista, en el versículo 30 y 31, pone cuál es el propósito de este tratado, que no es un tratado historiográfico, ni un tratado académico, sino que el propósito final es que usted y yo creamos que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer en Él tenemos vida eterna por el poder de su nombre. Eso dice el versículo 31 y la gran conclusión, no solo de este pasaje, sino de todo el Evangelio, aun cuando no hemos terminado, nos falta un capítulo. Dice que hubo muchas más señales, ¿sí? Los discípulos vieron muchas cosas, pero Juan no las detalló todas. Se escribieron las suficientes, pongámosle así, para que a través de ellas usted y yo podamos creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que fue entregado para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna cuando creemos en Él, para que por medio de Él podamos ver quiénes somos en realidad, podamos ver nuestra condición pecaminosa y reconocer que nosotros no hemos vivido como Cristo vivió, que Él ha sido el único que ha vivido de manera perfecta y que por eso vino a esta tierra para mostrarnos cómo vivir, para morir la muerte que merecíamos nosotros por nuestro pecado y pagar el precio por nuestra libertad. A eso vino el Señor. Y estas palabras que puso el evangelista, las puso para que usted y yo creamos. Creamos que Él vino a eso y que no se quedó muerto en esa cruz, sino que resucitó para validar lo que hizo, para mostrar que Él era Dios y que había cumplido la voluntad del Padre y que había vencido a la muerte. No se quedó en la tumba, sino que resucitó, y que resucitó físicamente, no como decían los racionalistas y los ilustrados del siglo XVII. Padre, te llamo. Ahorita cuando termine.
que leía yo acerca de estas teorías en donde del desvanecimiento, o de la ¿qué? De la alucinación. Entonces se levantaron teorías como la del desvanecimiento, que cuando la leí me pareció ridícula, pero pues se las comento. Dice que Jesús no se murió, sino que simplemente se desvaneció, que quedó como en coma, ¿sí? Como en un estado de cataléptico cuando, y que por eso pensaron que se había muerto, lo enterraron y que lo despertó el frío de la tumba y el hambre. Entonces ya cuando se despertó, entonces, listo, salió y... Pero entonces es una teoría ridícula porque uno dice, bueno, primero los romanos sabían cómo, cómo, cómo detectar el muerto, que ya estuviera muerto, ¿sí? Cómo hacer una autopsia, si tenían ese ojo forense. Segundo, si eso hubiera sido cierto, ¿usted cree que una persona golpeada, maltratada, esto, y con hambre, se despierta y va a tener la fuerza suficiente para poder desatarse, y va a tener y va a querer, y va a tener el tiempo para ponerse a doblar los trapos que tenía puesto, y después va a tener la fuerza para rodar una piedra y deshacerse de la compañía de soldados que estaba custodiando la tumba? Y después ponerse a buscar un médico, buscar alguien que le dé comida, no, o sea, no tenía sentido alguno. Y lo mismo la alucinación es algo que le ocurre en la mente, ¿cierto? Y se manifiesta de manera individual, entonces es ilógico que llegue, incluso ahí en las mismas escrituras se cita que se le apareció 500 personas, entonces 500 locos tuvieron la misma alucinación viendo a otro, o sea, no tiene sentido. Y el robo del cuerpo, que es la otra teoría, alimentada por los mismos judíos, tampoco tendría sentido, porque primero, ¿quién iba a buscar robarse ese cuerpo teniendo una custodia, una guardia romana? Segundo, ¿para qué? Se iban a robar un cuerpo y se iban a tomar la molestia de doblar los tendidos. No, el Señor resucitó, amigo, amiga, el Señor resucitó, vive. Dios le levantó de los muertos. Jesús murió, bajó a los infiernos, quitó las llaves de la muerte, rompió las cadenas del pecado y resucitó para mostrarnos que hay una vida nueva y plena en su nombre. Para traer esa vida nueva, que la muerte ya no tiene más poder sobre nosotros, si creemos en Él. La resurrección es el sello de este evangelio. Pablo dice en uno de sus escritos que, si no estoy mal, en 1 Corintios, que, o sea, si él no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe, o sea, sería mentira lo que predicamos si él no hubiera resucitado, si él se hubiera quedado como un muerto más. Sería mentira, porque entonces no valdría la obra de Cristo, no habría cumplido efectivamente su obra de vencer al pecado y a la muerte. En cambio, la resurrección nos garantiza que su obra se cumplió y que nosotros, si nos acogemos a ella, tenemos vida eterna, somos resucitados para una vida nueva, libres del pecado. Qué maravilloso es esto. Y en esta mañana yo te invito a que contemples a Cristo resucitado, a, a que mires que Él murió en la cruz por su propia voluntad, pero que cuando entregó su espíritu no se quedó quieto, sino que inmediatamente descendió al abismo y tomó las llaves de la muerte y la venció y rompió las cadenas del pecado. Quiero que lo mires ahí. El Señor, el Espíritu Santo traiga eso a tu vida y que ahora veas al Señor resucitado con esa victoria y con esa carta que anuló
el acta de decretos, para que tú y yo podamos vivir una vida santa que le agrada a Dios. Querido amigo, querida amiga, en esta mañana, cuando tú miras a Cristo te das cuenta que has vivido una vida inmunda, una vida miserable y que necesitas un Salvador que te libre de la muerte eterna. Y ese Salvador solamente es Cristo, porque Cristo venció la muerte. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos a Cristo resucitado, Señor. Ciertamente, Jesús ha resucitado. Él vive. Él vive. Él vive para morar en nosotros cada día. Pero es necesario, Señor, que muestre, Señor, a cada uno de nosotros los que estamos acá, nuestro corazón. Que revele nuestro corazón. Que muestre nuestra condición, una condición inválida, desgraciada, desvalida delante de ti. Nuestras obras no son capaces de satisfacer las demandas tuyas, Señor. Demandas de santidad, las demandas de justicia. En nuestras propias fuerzas, Señor, no cumplimos, Señor, tu estándar moral, Señor, y lo que nos espera, Señor, es la condenación eterna. Pero gracias a Dios vino Cristo. Gracias a Dios vino Cristo porque Él sí cumplió todas esas demandas. Y por eso fue el sacrificio perfecto, para que por medio de su muerte nosotros fuéramos curados. Y para que Él se presentara como el sustituto por nuestros pecados, para que si nos acogemos a su obra perfecta, para que si creemos en su obra perfecta y reconocemos que solo a través de Él tenemos esa salvación, nos pueda ser imputada su justicia. Y el Padre nos vea con ojos de misericordia. Y podamos ser libres del pecado y caminar en santidad junto a Él. Cristo pagó el precio de nuestro castigo. Castigo que merecíamos por nuestros pecados. Señor, trae convicción de pecado, justicia y juicio a nuestra vida, Señor. Que podamos ver cuán horribles somos, Señor, y que nuestra justicia, Señor, por nuestros propios medios son trapos de inmundicia, Señor. Y que necesitamos desesperadamente correr a ti, Señor. Solo correr a ti, Cristo. Porque tú sí pudiste hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer en nuestras fuerzas. Si nosotros nos apoyamos en nuestra fuerza, pecamos. Hacemos todo lo contrario, Señor, a lo que te agrada. Pero Cristo fue perfecto, nunca pecó. Y esa justicia nos es imputada para que las cadenas se rompan y el Espíritu de Dios venga y nos enseñe cómo vivir una vida que agrade a Dios. Gracias te damos, Señor. Abre los ojos. Trae convicción, trae arrepentimiento a cada vida y cada corazón que escucha, que ve este mensaje. Gracias, Señor, te damos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, bendiciones para todos en esta mañana. Feliz viernes. Dios les guarde. Dios les proteja. Chao.